Anteriormente, este será el quinto aumento en el precio de los combustibles en lo que va del año. Una situación que ha preocupado a muchísimos y que también preocupa en la dinámica de la economía nacional. Y es que no solamente con el flujo y la compra y venta del combustible se han visto afectados quienes utilizan vehículos, sino también quienes venden este producto y ofrecen este servicio. Así que para ampliar esta información hemos invitado hoy a don José Miguel Macís, quien es el director general de la Cámara de Empresarios del Combustible, y a Eric Ulate, quien es también miembro de la Cámara de Consumidores, quienes están con nosotros hoy para ampliar un poco esta perspectiva, este panorama de lo que ha sido este golpe económico en el aumento de los precios y también la necesidad. Así que les doy la bienvenida a ambos para iniciar esta conversación. Buenos días. Muchas gracias, Elki, don José Miguel. Don José Miguel, buenos días. Quisiera empezar con usted tal vez para que nos explique a fondo un poco sobre esa situación que han vivido los empresarios del combustible durante todo este año y un poco más de pandemia. ¿Cuál ha sido el golpe económico que ustedes han sufrido? Buenos días. Tal vez para escucharle mejor si activamos el micrófono, don José Miguel. Buenos días a usted y a don Eric y a todo el público espectador. Sí, efectivamente, vamos a ver, el tema de márgenes de comercialización y de fijaciones de precios tiene que ver con la normativa existente en Costa Rica, en donde cada año los prestadores de servicio público deben hacer una revisión de sus costos de operación y, fundamentado en las alzas o las bajas que se generen, hacer los planteamientos correspondientes a la autoridad reguladora de los servicios públicos, que es precisamente la entidad que finalmente va a decir si procede o no procede algún incremento o algún decremento en los precios. ¿Qué es lo que genera o cómo se hace el planteamiento en el caso del expendio de combustible? Aquí tenemos que recordar que la cadena de valor que integra el combustible se conforma realmente por 4 actores principales. Recope, obviamente, el de mayor distinción. En el caso del Ministerio de Hacienda, que involucra el impuesto único a los combustibles. El transporte de combustible, que lo generan precisamente los transportistas, y el expendio a nivel de estaciones de servicio, que lo realizamos precisamente los prestadores en estaciones de servicio. Hay otros participantes en la cadena, no en la cadena de distribución, sino en la distribución de combustibles, que tienen fijaciones independientes. En el caso nuestro, teníamos desde el 2013 un periodo bastante extenso que no se actualizaba los rubros del modelo correspondiente, y por lo tanto prácticamente se congeló, se frizó ese margen desde el 2013 hasta el 2020, que finalizando en diciembre, y por una situación correspondiente a la entrada en vigor de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, se generó la necesidad de hacer una actualización fundamentado precisamente en la entrada en vigor del IVA a los combustibles. Eso promovió y generó una actualización del margen tanto a nivel de distribuidor en estación de servicio como en el flete. Aún así, esa fijación que se hizo en el 2020 se hizo con una proyección, a finales del 2019, se hizo con una proyección para el 2020 en donde el crecimiento de las ventas estaba justificado precisamente en las proyecciones que históricamente había tenido el país. Para nada se había contemplado la posibilidad de que el efecto pandémico causara un daño económico a la economía costarricense. ¿Cuál es el fundamento legal para pedir una actualización del margen? Uno, el incremento de costos y el modelo imperante. Esto para el caso del 2021. Hay incrementos en los costos, hay una nueva valoración de las obras realizado por el CEFIA en prácticamente el 95% de las estaciones del país, y eso también genera un elemento de valoración que debe ser considerado en la solicitud. Y la pregunta suya
que creo tiene que ver con el rezago provocado por el COVID, tiene que ver con esa proyección de consumo elevado que hizo la autoridad reguladora y que al final no se cumplió. ¿Qué pasa con esto? En el 2013, la autoridad reguladora determinó que en el caso de las estaciones de servicio se había generado un sobremargen y ese sobremargen fue reducido para los años siguientes, incluyendo al 2015. Hasta el 2015 se nos hizo un ajuste de 50 céntimos. Esa justificación se generó en la ARECEP fundamentado en cálculos sobreestimados para las estaciones de servicio. ¿Qué pasa en el 2020? Se vuelve a dar un efecto de estimación sobredimensionada que no se cumplió. Ese elemento genera un desfase de 3 colones 40, que es lo que se está pidiendo se incorpore a la tarifa correspondiente. Así corresponde, así se solicita y obviamente debe la autoridad reguladora revisar esas variables. Don José Miguel, con este aumento que ustedes están solicitando de 14 colones también y que podría entrar a regir a finales de mayo o junio, según la aprobación que le dé ARECEP ahora a mediados de mayo, viene a ser un 6º aumento en lo que va del año. Ustedes realmente, ¿cómo podemos entender, cómo podemos justificar cuáles son esos golpes que ustedes mencionan que realmente necesitan ser compensados con este aumento de los 14 colones? Bueno, yo corrijo porque nunca hemos mencionado golpes. Vamos a ver, todas las empresas debieron en este proceso del 2020, no 2021, aunque a pesar de todo sigue existiendo una reducción en las ventas, el teletrabajo, el tema de las escuelas, y eso ha generado que obviamente haya menor circulación en las calles y nuevamente nuevas restricciones hacen que el combustible o las estaciones dejen de tener esa actividad que regularmente se tiene. Que hay una situación importante que ser atendida. Para efectos de estaciones de servicio y de cualquier prestador de servicio público, debe ser valorada no solamente los costos de operación, y que debo decir que en las estaciones de servicio son costos básicos. Les puedo mencionar así rápidamente, estamos hablando de las planillas de los trabajadores. Las estaciones manejan 3 planillas permanentes. Es un servicio que se presta a las 24 horas, los 365 días del año. Los servicios de mantenimiento, los pagos que tenemos que hacer a los profesionales que por efecto de regulación nos impone la autoridad reguladora, el MINADEC, bomberos, en fin, todas las instituciones que de alguna manera tienen injerencia en la operación de estaciones de servicio. Agréguele eso el reconocimiento por las inversiones que hay que realizar y algo que nosotros, va a sonar extraño, pero que un empresario del gasolinero diga que el problema o que mucho del problema que se está generando en el tema de inversión es la autorización que se está generando en forma desproporcionada a nivel nacional, en donde quien quiera poner una estación de servicio lo hace y sin medir si es un servicio necesario para el consumidor, si con los que ya están operando se satisface esa necesidad de energía. ¿Y por qué lo digo? Porque si en una comunidad hay 2 estaciones operando y llega un tercero, adivine qué, ese tercero va a agregar valor o inversión a esa fórmula que tiene la autoridad reguladora de los servicios públicos, y esa forma obliga a la ARECEP a reconocer un margen para la operación de un nuevo operador. Valga la redundancia. ¿Nos oponemos? Bueno, no nos oponemos a la construcción de estaciones de servicio, lo que nos oponemos es al crecimiento desmedido y sin justificación, porque eso sí encarece al prestador. Y claro, hay otra serie de elementos que hacen que el combustible que no se comercialice en las estaciones de servicio encarezca en términos generales el producto, como lo es predios vendiendo combustible, gente comprando en lugares donde no debe comprar,
robos de combustibles en Recope, que se distribuyen en la calle. El combustible, siempre lo hemos dicho y don Eric nos ha conocido en eso, el combustible que no se comercializa en las estaciones de servicio lo encarece. ¿Por qué? Porque una vez que se comercializa en las estaciones, el nivel de transacción aumenta y por lo tanto la necesidad de margen disminuye. Es un efecto económico, pero bueno, mientras exista esa situación, muy probablemente vamos a seguir teniendo costos incrementales. Recientemente la autoridad reguladora determinó la eliminación del canon de regulación de la calidad. Creo equivocadamente con la idea de disminuir los costos. Estamos hablando de 30 céntimos en el combustible, no es la gran cosa. Pero impone entonces a las estaciones la contratación de profesionales que de las cotizaciones que hemos estado recibiendo, resulta que van a encarecer más el combustible. Entonces, el exceso de regulación y el prurito de exagerar en el control, dicho sea de paso, de las estaciones de servicio, porque no hay control en otros prestadores de servicio dentro del tema de combustibles, como se hace en las estaciones. Ese tipo de cosas igualmente encarecen. Se lo pongo de otra manera, para que la gente lo visualice. Llega un inspector a la estación de servicio, mete la mano con un guante blanco o con un pañuelito blanco y toca las mangueras. Si encontró una humedad que pudo haberse producido por el rocío, por el calentamiento y el enfriamiento de agua, por la condensación, eso ya implica traer a un profesional para que revise y vea qué fue lo que pasó. A ese profesional hay que pagarle, pero esos pagos al final incrementan el costo de operación, y si incrementa el costo de operación, pues obviamente, desgraciadamente, tendremos que pagarlo todos los consumidores de combustibles. No es compleja la operación de una estación de servicio, pero sí es costosa. Y es costosa, y eso es lo que han repetido en ocasiones consumidores de Costa Rica, y tal vez don Eric Gulate nos puede ampliar un poco sobre esta posición. Sí, mire, efectivamente tenemos un problema serio con lo que es el precio del combustible, que se da a partir de diversas etapas. Definitivamente no vamos a tener los consumidores una respuesta positiva en cuanto a un mejoramiento para nuestros bolsillos del precio de los combustibles mientras no se le entre al tema del impuesto. La ley 8.114 establece un impuesto desde nuestro punto de vista absolutamente abusivo en contra del bolsillo de los costarricenses, y es uno de los elementos que más encarece el precio de los combustibles. Por otra parte, es evidente que la misma operación de Recope también representa un problema para nuestros bolsillos, en el tanto se tiene que acudir al mercado internacional a comprar producto terminado, siendo que el crudo es más barato que las gasolinas ya refinadas, y sin embargo, a pesar de que tenemos que comprar como país el producto terminado, ya tenemos que sostener una estructura de refinación que no refina. Entonces, al final tenemos que pagar por un servicio que no nos da esta institución del Estado, que aparte lo da de manera monopólica y que por lo tanto pues violenta nuestro derecho a la libertad de elección, y sobre todo la posibilidad de obtener un combustible un poco más barato. Y obviamente el tema de la regulación del servicio como tal a través de la cadena que don José Miguel ha venido describiendo es también un problema para los consumidores. En el tanto, es evidente que la regulación tal y como se encuentra establecida no favorece la posibilidad de que los consumidores podamos obtener precios más bajos por este producto que es de primera necesidad. Al final de cuentas, cuando hablamos de combustible, estamos hablando de un producto que es transversal a toda la actividad económica y que desgraciadamente, al incrementarse de la forma como lo está haciendo, no solo impacta el bolsillo de quienes van a las estaciones de servicio a comprar combustible, también vamos a ver que esto impacta otro tipo de servicios como buses, taxis, e incluso la misma electricidad cuando esta se genera por medios térmicos. Pero además impacta el precio de los alimentos, impacta también la prestación de servicios, entre otros, ya que, reitero, el combustible afecta a toda la actividad económica nacional. Por eso es necesario establecer una serie de acciones que nos parecen urgentes, como es en primera instancia una modificación a la ley 8.114,
para disminuir el peso del impuesto único a los combustibles en el precio final al consumidor. Si esa variable no se mueve, no vamos a tener en realidad un efecto apreciable en el corto plazo. Esta es una decisión que depende directamente de los diputados de la Asamblea Legislativa, a pesar de la oposición que sabemos tiene el Ministerio de Hacienda. Al final de cuentas, quien tiene la decisión final son los diputados. Luego es evidente y necesario que repensemos el papel de Recope dentro de este esquema, ya que evidentemente no está favoreciendo a los consumidores, y por otro lado es evidente que el sistema de regulación debe cambiar, empezando por una modificación clara al artículo 29 de la ley 7593, que habla del servicio al costo. Al final de cuentas, ese servicio al costo, que en algún momento fue pensado para favorecer el bolsillo de la gente, pues en realidad no lo está haciendo. Y no solo estamos hablando del tema de combustible, en realidad estamos hablando de que la aplicación de ese servicio al costo en todos los servicios públicos, en la realidad lo que hace es reflejar lo que el Banco Central ha venido diciendo desde hace mucho tiempo, y que es que el precio de los servicios regulados tiende a subir mucho más que el precio de aquellos bienes y servicios que se encuentran liberados. Tal vez podemos hacer ahora, que nos quedan pocos minutos, intervenciones un poquito más cortas, e incluso entre ustedes también pueden comentarse. Me gustaría una reacción de don José Miguel con respecto a estas acciones que recomienda a consumidores de Costa Rica, don Eric Gulate, y el tema del impuesto principalmente. Yo comparto claramente el tema que hay partes del precio del combustible donde hay carne para recortar. No sé si puedo compartir con usted un grafiquito que recién elaboramos de los precios centroamericanos y de Costa Rica, basado en el tema de precisamente una serie de conceptos que se generan a lo interno, y siempre decimos es que Costa Rica está muy caro con respecto a Centroamérica, con Panamá, pero resulta que recientemente hicimos esta comparación y en resumen, si no podemos compartir el cuadrito, resulta que Costa Rica, sin impuestos, por ejemplo, le pongo el precio del azúcar. Con impuestos, Costa Rica estaba en 3.74 el galón, dólares. El Salvador, 3.21. Guatemala, 3.25. Claramente están más abajo que el precio de Costa Rica. Honduras, 3.77, un poco más arriba. Y Nicaragua, 3.78, totalmente arriba. Y República Dominicana con 4 dólares, .02. República Dominicana es uno de los más costosos en el tema de Centroamérica, y Panamá siempre lo hemos tenido como el más bajo. ¿Y qué resulta de esto? Que el impuesto en Costa Rica, para el caso del azúcar, en ese momento es de 1.63 dólares, en el caso de El Salvador, 0.79, o sea, menos de 1, lo mismo que Guatemala, menos de 1, en Honduras 1.41, un poco más bajo que Costa Rica, pero vámonos al más bajo, a Panamá, 0.60. Pero cuando yo elimino eso, resulta que quedo con los mejores precios. Costa Rica queda en 2.11, El Salvador 2.42, Guatemala 2.36, 2.36 Honduras, 2.92 Nicaragua, 2.24, vean ustedes, Panamá, o sea, comparado con Costa Rica en 2.11 dólares por galón versus Panamá 2.24, ahí se cae ese mito de que en Panamá los combustibles son más baratos, porque no funciona así. Y si aún así le agregamos una serie de distorsiones que tenemos en Costa Rica, como lo es el tema de precio uniforme a nivel de país, y digo distorsión porque en Centroamérica no se da eso, pero cuando se comparan los precios, se comparan con los precios de capital. Injusto porque Costa Rica no tiene precio de capital. Y el subsidio cruzado que manejamos en Costa Rica representa 0.07 dólares por galón. Y el subsidio cruzado es un subsidio que se generó en su momento para evitar que los productos industriales se encarecieran. Entonces le cargamos al combustible, a los que se distribuyen en estaciones de servicio, el costo de esos productos. Pagamos más por las gasolinas y el diésel para que el gas, para que los asfaltos y para que otros productos sean más baratos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque en su momento, cuando la ARECEP dijo, vamos a nivelar los precios y que cada poste soporte su vela, los industriales alzaron la voz. Algunas industrias transnacionales dijeron, yo me voy de aquí.
¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? El país puede tomar medidas, pero el efecto económico podría ser muy nocivo. El tema de impuestos pareciera ser en donde todos acordamos. Vea usted que Costa Rica resulta estar muy por debajo de todos los demás países si le quito los impuestos. Y si aún así le quito los subsidios y esas diferencias de precio capital, resulta que Costa Rica, trasladado ya en colones y en promedio, es 83 colones más barato que el resto de Centroamérica. Caramba, cuando usted ve esos números, usted dice 83 colones por litro, más barato que Centroamérica. Y entonces, ¿dónde está, como decían los gringos, where's the beef? ¿Dónde está la carne? La carne está en ese tipo de situaciones. Por eso es que cuando se opera el costo y cuando uno dice Recope opera el costo, cuando dice las estaciones, no es que están regalando, en el caso de los prestadores privados, no es que están regalando su trabajo, se tiene que indemnizar. Y esa indemnización es, me paga usted lo que usted me dice que yo tengo que incurrir, o sea, pague los salarios, pague todo esto, porque son costos tarifarios. No hay nada, alguien podría decir, ¿y esas promociones de carros, quién las paga? ¿Las paga el consumidor? No, las promociones de carro no están incluidas en la tarifa del margen. Cada quien lo hará si quiere hacerlo y de donde tenga los recursos, pero no del margen. Y eso es importante recalcarlo porque cuando se trabaja en temas de modelación, muchos de los costos que uno desearía como empresario me lo reconozcan. Por ejemplo, en una estación de servicio no existe un gerente. ¿Y qué empresa gestiona sin un gerente? No, pues hágalo. El dueño de la estación, el representante es el gerente, ya tendrá sus utilidades ahí para distribuir. Pero usted no lo ve en otras empresas, usted no lo ve en Global Vía, usted no lo ve en Recope, usted no lo ve en el ICE. Los sistemas gerenciales están ahí reconocidos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver dónde está la carne para decir, ahí vamos a recortar. 83 colones es una cifra muy importante, que si yo la traduzco a lo que hoy se dice de rompamos con este sistema y traigamos a los que están afuera haciéndolo, tendríamos no 700 colones, estaríamos en 800 colones hoy, y sin posibilidad de compararnos con el resto. Vamos a escuchar a don Eric porque nos quedan pocos minutos, don Eric. Mire, para nosotros es muy claro que existe un temor muy grande a cambiar el sistema. Obviamente quienes se benefician del mismo en diferente medida, pero es necesario evidentemente avanzar a un replanteamiento de este sistema. No podemos continuar con los aumentos constantes y las variaciones en contra del bolsillo de los costarricenses. Y al final de cuentas, elementos como los que se han venido planteando en términos de una institución hecha para refinar y que no refina y que nos impone a los costarricenses su mantenimiento, pues no han podido ser evidentemente refutados en el tanto tienen una incidencia directa en el bolsillo de los costarricenses. Más bien aquí lo que se ha venido diciendo, y me parece de una manera que no es la adecuada, es venir aduciendo que su costo o el impacto en su costo es muy bajo, cuando en realidad ese impacto tiene un efecto importante en el bolsillo de los costarricenses. De igual manera se nos decía con otros mercados, cuando se hablaba de competencia, recordemos el tema telefónico, por ejemplo, en donde prácticamente se decía que iba a ser prácticamente imposible acceder a la red de celular cuando se abriera el mercado, y la situación se dio de manera diferente. Creo que aquí repensar el esquema que tenemos en la actualidad se impone frente a las situaciones que tenemos. Del análisis podemos llegar a diferentes conclusiones, pero no podemos establecer como tabú el no plantearnos repensar el esquema, porque si no lo hacemos vamos a quedar exactamente como ahora. Para Hacienda, por ejemplo, esto que plantea don José Miguel y que he venido planteando yo, que es una disminución del impuesto, es un tabú. Sencillamente ya han dicho que no frente a la sola posibilidad, pero es que tenemos como sociedad ya que replantearnos este tipo de esquemas. Tenemos que replantearnos ese artículo 29 de la ley de ARECEP que habla del servicio al costo. Bueno, ¿cuál es el costo que estamos pagando? ¿Sobre qué base planteamos ese costo? Todo este tipo de situaciones es necesario que de una vez por todas sufran por un análisis
que pase más allá de simple tabú para efectos de tomar decisiones que incidan hoy en el bolsillo de los costarricenses. El problema es que las decisiones se están postergando, no se toman, y quien paga la fiesta somos los consumidores, con aumentos que ya sobrepasan los 150 colones solo en el presente año. Entonces, aquí el llamado, que lo que hemos hecho en Consumidores de Costa Rica, es replantear esa necesidad de cuestionarnos de principio a fin esa forma en la cual se plantea el mercado de los combustibles en nuestro país, cuyo resultado real es lo que estamos discutiendo hoy en la calle. Un precio bastante elevado que sencillamente no podemos soportar. Y es que definitivamente ya no podemos, como costarricenses, como consumidores, soportar más incrementos en el precio de los combustibles. Perfecto. Quisiera agradecerles a ambos por acompañarnos esta mañana en Costa Rica Noticias. Definitivamente necesitamos muchísimo más tiempo para poder hablar sobre este tema. Pareciera que es necesario un diálogo de parte de todos los sectores protagonistas. Yo les agradezco a ustedes y estaremos pronto también discutiendo nuevamente la realidad del precio del combustible aquí en Costa Rica Noticias. Don José Miguel, muchas gracias, y don Eric. A sus órdenes. Muchas gracias. Pasen buen día. Y nosotros hacemos una breve pausa y al regresar tendremos todo el detalle del deporte. Ya volvemos.